Hola chicos, en este video vamos a estar trabajando seguimos con números reales, vamos a seguir trabajando con estos números irracionales que comenzamos la clase pasada a verlos en profundidad, pero antes de avanzar con el tema de irracionales, quiero tomarme el trabajo de repasar algunas propiedades de potenciación y de radicación que hasta el momento ustedes las conocen, pero lo que vamos a hacer es repasarlas porque a partir de ahora lo vamos a necesitar para todo lo que hagamos con irracionales. Vamos a empezar con la propiedad de potenciación. Propiedades que ustedes ya conocen, que vamos a refrescarlas. Yo acá propuse un ejemplo de cada una para que sea mucho más fácil. Recuerden que la potenciación es una forma de escribir abreviadamente una sucesión de multiplicaciones de un mismo factor. Por ejemplo, 3 a la cuarta es lo mismo que decir 3 por 3 por 3 por 3, justamente 4 veces. Eso me lo indica el exponente, la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar a mi base. Y obviamente que 3 a la cuarta es 81. Propiedades de la potenciación. La primera propiedad que es bastante conocida es el producto de potencias de igual base. Quiere decir que teniendo en cuenta lo que dijimos de base y lo que tenemos en cuenta de exponente, yo acá en el ejemplo tengo menos 4 al cuadrado por menos 4 al cubo. Tengo un producto, recuerden que producto significa multiplicación, un producto de potencias, porque son potencias, de igual base. La base en este caso vale menos 4. Cuando tenemos una situación como esta, cuando siempre tenemos potencias de igual base que se están multiplicando, lo que voy a hacer con sus exponentes es sumarlos. Quiere decir, lo que yo voy a hacer es, mi base va a quedar igual, pero los exponentes se van a sumar, así que voy a hacer 2 más 3. Y esto es menos 4 a la quinta. Entonces yo en definitiva lo que tendría que hacer es calcular menos 4 a la quinta. Hago las multiplicaciones y obtengo el resultado. Así como dijimos que producto es multiplicación, cociente es el resultado de una división. Entonces acá nos están pidiendo el cociente de potencias de igual base. Quiere decir que yo tengo dos potencias que se están dividiendo. Y justamente estas potencias tienen igual base. Como ven acá en el ejemplo que le corresponde. Tengo 1/2 elevado a la 11 dividido 1/2 elevado a la octava. Como son igual bases esas potencias y como tengo una operación de división, lo que voy a hacer es restar los exponentes. Así que nuestra base va a seguir siendo la misma, 1/2, pero lo que voy a hacer es 11 menos 8. Esto nos da 1/2 al cubo. Entonces lo que ustedes después tendrían que hacer es justamente calcular la potencia. En este caso va a ser 1/2 por 1/2 por 1/2, 3 veces. Así que siempre teniendo en cuenta para qué me sirve la propiedad, me simplifica mucho, porque si no yo tendría que estar calculando cuánto es 1/2 a la 11ª potencia dividido, y después tendría que calcular 1/2 a la octava. Es mucho cálculo y encima después hacer la división. Con esta, la de cociente de potencias de igual base, es mucho más sencillo. Tenemos la tercera propiedad conocida, potencia de otra potencia. Quiere decir que yo acá tengo una potencia y al mismo tiempo está afectada por otra potencia. Cuando sucede eso, acá los exponentes se van a multiplicar. Quiere decir que la base sigue siendo la misma, en este caso es 5, pero estos dos exponentes se van a multiplicar, así que voy a hacer 2 por 3. En definitiva me va a quedar 5 a la sexta. Y lo que tendría que hacer es justamente calcular esa potencia. Recuerden que el exponente indica cuántas veces tengo que multiplicar a la base. En este caso me dice que tengo que multiplicar 6 veces al 5.
La cuarta propiedad tenemos potencia de un producto, o sea, potencia de una multiplicación. Y es lo que estamos viendo acá. Yo tengo entre paréntesis 5 por 3 y ese producto está afectado por una potencia. Lo que tiene de importante esta propiedad es que la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder repartir este exponente a cada uno de los factores. Entonces me va a quedar 5 al cuadrado por 3 al cuadrado. Lo que debería hacer, teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones, antes de hacer la multiplicación voy a tener que calcular cada potencia y una vez con los resultados, recién ahí poder efectuar la multiplicación. En este caso, si lo dejo expresado, sería 25 por 9. Y después, bueno, eso se los dejo para ustedes para que vayan practicando. Acá yo no puedo sumar exponentes porque no tienen la misma base, porque son dos números distintos. ¿Bien? Y después la última tenemos potencia de un cociente. Dijimos que cociente era división, así que potencia de una división. Estamos viendo acá 20 dividido 4 y esa división está afectada por una potencia. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es, en este caso para aplicar la propiedad, es distribuir, porque la potencia es distributiva con respecto a la división también. Entonces, nos va a quedar 20 al cuadrado dividido 4 al cuadrado. Entonces, vuelvo a repetir como dije en la anterior propiedad. Acá, teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones, lo primero que debería hacer es resolver cada potencia y después, por último, la división entre los resultados. Y llegamos al resultado final. Estas son propiedades importantes de la potenciación. Ahora pasamos a las propiedades de radicación. Antes de empezar con las propiedades de radicación, vamos a repasar algunos nombres que tienen que ver con los elementos que forman a cualquier radicación. Por ejemplo, acá tenemos raíz cúbica de 8. En este caso, el índice de nuestra raíz es el número 3. El índice me indica que yo piense en qué número estamos pensando cuando multiplicamos 3 veces por sí mismo para obtener nuestro número 8. Nuestro número 8 es nuestro radicando. Entonces, a partir de ahora hay terminología que se va a respetar como índice, radicando, y tenemos que saber de qué se trata. Obviamente que raíz cúbica de 8 es igual a 2 porque la radicación es la operación inversa, ¿sí? La operación contraria de la potenciación. Y ustedes saben que 2 al cubo es 8. Entonces la raíz cúbica de 8 es 2. O sea, la base de la potencia en la que pensé. Teniendo en cuenta esto, vamos a repasar algunas propiedades de radicación. La primera propiedad nos dice raíz de un producto. Así como en la potenciación teníamos el producto de potencias de igual base, acá vamos a tener la raíz de un producto. Y acá lo vemos en el ejemplo. Tengo una raíz, en este caso raíz cúbica, y dentro de esa raíz, en el radicando, tenemos un producto. Lo que nos dice esta propiedad es que al tener un producto, yo puedo aplicar propiedad distributiva. O sea que esa raíz se va a distribuir tanto para el primer factor, en este caso es el menos 27, por raíz cúbica del segundo factor, en este caso 125. Lo que me permite esta propiedad es que yo pueda calcular individualmente cada raíz de cada factor y por último lo que debería hacer es el producto, o sea, la multiplicación de los resultados obtenidos. En el segundo tenemos la raíz de un cociente, la raíz del resultado de una división. Como vemos acá en el segundo ejemplo, tenemos raíz cuadrada de la división entre 16 y un 25avos. Acá la propiedad quiere decir que la radicación puedo distribuirla también en la división. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo calcular
por un lado, la raíz cuadrada de 16 dividido la raíz cuadrada de un 25avos. Lo que hice fue asignarle a cada factor de esta división esta raíz cuadrada que estaba afectando. Obviamente, como en el anterior dijimos, si yo tengo acá una división, primero no voy a poder hacer la división. Voy a tener que calcular cada radicación, cada raíz, y con los resultados recién ahí voy a poder hacer la división. Raíz de una potencia. Esto es algo seguramente nuevo, es una notación que podemos pensar en que acá tengo un índice, ¿sí? Y acá tenemos a la potencia, o sea, el exponente de una potencia. Yo lo voy a poder expresar como una potencia fraccionaria. Cuando tengo una radicación, o sea, cuando tengo una raíz, puedo expresarlo como un exponente fraccionario. ¿Cómo va a estar dada esa forma? Va a estar dada teniendo en cuenta que esa fracción que yo voy a armar, primero en el numerador voy a poner el exponente de mi potencia. O sea, en este caso va a ser 12. La base va a seguir siendo 5, que es el número que está dentro, o sea, en el radicando. Vamos a tener que armar una fracción. En esa fracción voy a poner el exponente de esa potencia que está en el radicando, en este caso es 12. Y en el denominador voy a poner el índice de esa raíz. En este caso, 4. Entonces, yo teniendo raíz cuarta de 5 a la 12ª potencia, lo puedo decir como 5 elevado a los 12 cuartos. Que en este caso 12 cuartos, si ustedes ven, lo puedo simplificar porque 12 dividido 4 es 3. Entonces acá, en definitiva, estaban hablando de 5 al cubo. Entonces, nosotros a una raíz de una potencia podemos expresarlo como una fracción, donde en el numerador voy a poner el exponente de la potencia y en el denominador voy a poner el índice de la raíz. Y la última propiedad, raíz de otra raíz. Es el contrario de la potencia de otra potencia. En este caso vamos a estar hablando de una raíz que está afectando a otra raíz. Así como en el de potencia los exponentes se multiplican, en este caso justamente no se llaman exponentes, se llaman índices de las raíces, se van a multiplicar. Entonces, lo que yo debería hacer es 3. Acá, ojo con decir que no tiene índice, porque acá esto es una raíz cuadrada, así que tendría que hacer 3 por 2 y sigue siendo la raíz de un 64avos. En definitiva, yo estoy hablando de la raíz sexta de un 64avos. Teniendo en cuenta tanto la propiedad de potenciación como radicación, vamos a avanzar a extraer factores de un radical. Radical vamos a llamar justamente a estas raíces de cualquier índice, y ustedes saben que los números irracionales, habían algunos que no tienen un cálculo exacto de estas raíces. Dependiendo del índice, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 12, raíz cuadrada de 20, raíz cúbica de 5, cualquier raíz que se les ocurra. Y no teniendo un resultado exacto, lo podemos clasificar como número irracional, porque tiene cifras infinitas decimales y encima no son periódicas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar un poquito con ellos en cuanto a operatoria. Una de las cosas que necesitamos para hacer operaciones, ya sea suma, resta, con estos números irracionales, y específicamente hablando de aquellos que provienen de alguna raíz, de algún índice, y que justamente haciendo el cálculo no obtenemos un resultado exacto, vamos a necesitar de conocer qué significa extraer factores de ese radical. Dijimos que radical porque estamos hablando de radicaciones de números y que el resultado es no exacto.
Por ejemplo, en el ejemplo A que estamos proponiendo es raíz cuadrada de 12. Ustedes ya saben que es un número irracional porque no da un resultado exacto esta raíz si yo la quiero calcular. Para eso, lo que vamos a hacer es extraer factores, que es una manera de simplificar esta expresión, escribirlo en una forma equivalente, una que nos va a ayudar a resolver cualquier operación. Para eso vamos a tener que tener en cuenta dos cosas. Primero, vamos a tener que ayudarnos del factoreo. El factoreo es una línea vertical donde yo a mi radicando, o sea, en este caso al 12, lo voy a ir dividiendo por factores primos, por números primos. Acá ya me hice un pequeño listado. Los números primos, repasando rapidito, son aquellos números que se dividen por 1 y por sí mismo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y tenemos un montón de números primos. Estos me anoté, son los primeros, estos números primos que quizás son los más usados. ¿Bien? Esos números voy a utilizar para factorear al 12. Siempre se aconseja empezar por el número primo más chiquito, en este caso el número 2. Yo a 12 lo puedo dividir por 2, porque es un número par, y el resultado de esa división me va a dar 6, que lo voy a colocar debajo del 12. Ya lo dividí al 12, lo que voy a hacer es justamente ahora dividir a este número 6. Si puedo continuar con el factor primo que empecé, en este caso con el 2, lo continúo utilizando. Si yo veo que no es múltiplo de ese factor primo, continúo con el siguiente. En este caso no va a ser necesario porque ustedes saben que 6 dividido 2 es 3. Pero por ejemplo, acá el 3 solamente se va a dividir por 3 porque dijimos que es un número primo. Entonces, 3 dividido 3, 1. Una vez que obtenemos el resultado 1, ya no voy a poder continuar dividiendo, porque el 1 no es ni primo ni compuesto. El 1 se va a dividir solamente por 1 y es innecesario. Entonces lo que yo puedo decir es que 12 es igual a 2 por 2 por 3. Y ustedes saben, porque hace un ratito lo repasamos, que 2 por 2 yo lo puedo escribir como, vamos a escribirlo acá, lo puedo escribir como 2 al cuadrado y en este caso por 3. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque justamente se está multiplicando 2 veces el 2, entonces lo escribo como potencia. ¿Para qué necesito descomponer el radicando teniendo en cuenta el factoreo? Lo que va a hacer es que nosotros podamos empezar a cancelar y aplicar propiedades que estuvimos repasando hace un ratito de potenciación y de radicación. Entonces lo que yo voy a hacer acá es anotarme raíz cuadrada de 12 y lo que voy a hacer en este primer paso es escribir, en vez de 12, escribir su equivalente con estos factores que encontré. Entonces, en vez de decir raíz cuadrada de 12, puedo decir tranquilamente raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3, que fue lo que yo hallé. Lo que estoy haciendo, no estoy cambiando el número, estoy cambiando la forma de escribirlo. Una vez que tengo acá este cambio de escritura, lo que estoy observando acá es que tengo una potencia y tengo un factor que se está multiplicando. Ustedes tengan en cuenta que en propiedades de radicación vimos que la raíz es distributiva con respecto a la multiplicación. Así que utilizando esa propiedad de raíz de un producto, lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva a cada factor. Entonces voy a escribir raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3.
acá voy a anotarme que aplico propiedad de raíz de un producto. Una vez que tengo expresada esta propiedad aplicada, lo que puedo observar es que tengo raíz cuadrada de una potencia cuadrada. Cuando tenemos el mismo índice y el mismo exponente de la potencia, puedo recurrir a la propiedad cancelativa. ¿Por qué motivo? Porque si yo resolviera primero esta potencia, 2 al cuadrado es 4. Si calculara la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que me va a quedar el mismo resultado 2. Entonces, cuando veo que tengo índice y exponente de la potencia iguales, yo puedo aplicar propiedad cancelativa. La propiedad cancelativa lo que hacemos es tachar la raíz, el exponente, y solamente nos va a quedar justamente 2 por raíz cuadrada de 3. Podemos escribirlo como 2 por raíz cuadrada de 3 o directamente, que voy a escribirlo 2 por raíz cuadrada de 3, o mismo decir 2 raíz cuadrada de 3, o sea, omitir ese punto de producto. Si ustedes lo ven así, sobreentiendan que hay una multiplicación. Entonces, lo que hicimos de acá para acá, aplicamos propiedad cancelativa. Acuérdense que la propiedad cancelativa lo van a poder hacer cuando tengan índice igual al exponente de la potencia. Entonces encontramos que pude extraer un factor. Extraer quiere decir que lo saqué de nuestra raíz, lo saqué hacia afuera. Eso significa extraer. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que cambió el número? No, no cambió el número. El valor sigue siendo lo mismo. Entonces, lo que yo hice es cambiar la forma de escribir raíz cuadrada de 12. Entonces, lo que yo voy a decir, por lo tanto, acá yo incorporo un nuevo símbolo. Este símbolo se llama por lo tanto. Por lo tanto, raíz cuadrada de 12 y 2 por raíz cuadrada de 3 son equivalentes. ¿Por qué digo equivalentes y no iguales? Porque en sí, iguales tendría que ser exactamente igual en escritura. Acá representan el mismo valor, pero justamente están expresados de diferente manera. Entonces, acá tenemos el ejemplo A. Vamos a pasar al siguiente. El ejemplo B nos dice raíz cúbica de 81. Obviamente podemos observar que es un número irracional porque raíz cúbica de 81 justamente da decimal y son decimales justamente no periódicos. ¿Bien? Vamos a utilizar el mismo método que hicimos en el ejemplo A. Vamos a factorizar nuestro radicando y vamos a tratar de expresarlo en factores para ver si puedo encontrar alguna cancelación y poder extraer algún factor. Entonces voy a anotarme al 81. Esto va a pertenecer a mis cálculos auxiliares, porque lo voy a tener que hacer este factoreo. Tengo 81. Tendría que empezar por el número primo 2, pero 81 no está en la tabla del 2. Entonces directamente pasamos al siguiente, en este caso es el 3. Si yo dividiera por 3, 81 dividido 3 nos da 27. 27 lo puedo seguir dividiendo por el 3, porque está en la tabla del 3. Y nos queda 9. 9 también lo puedo dividir por 3 y obtengo 3. Y el 3, como dijimos, es primo, podemos dividirlo por sí mismo. Así que nos queda 1. Como yo ya llegué al número 1, puedo decir que 81 es lo mismo que 3 por 3 por 3 por 3, que son los factores. Como son 4 veces, tranquilamente podría expresarlo como una potencia. 3 a la cuarta. Entonces, ¿para qué me sirve esto?
Yo tenía raíz cúbica de 81. Vamos a hacer acá la inicio. Yo tenía raíz cúbica de 81. Lo que voy a hacer es no escribir 81, sino que escribir una forma equivalente, una forma, en este caso como utilizamos el factoreo, vamos a escribir su potencia correspondiente. En este caso sería raíz cúbica de 3 a la cuarta. ¿Bien? Si ustedes ven acá, el índice de la radicación no es igual al índice de la potencia que está dentro. Acá no voy a poder aplicar aún propiedad cancelativa, pero lo que sí podría hacer es aplicar el producto de potencias de igual base. O sea, descomponer a este 3 a la cuarta en un producto donde tenga a la base 3 y que los exponentes de esas dos potencias se descomponga ese 4 que compense a ese número, pero ojo, vamos a tratar de hacerlo estratégicamente para que aparezca el valor que me indica el índice en una de esas potencias. Lo que podemos pensar es en descomponer a 3 a la cuarta como, vamos a escribir la raíz, 3 al cubo. Como es al cubo, quiere decir que para llegar al 4 tendría que multiplicarlo por un 3 más, porque este 3 va a tener exponente 1, ¿no? Entonces, si ustedes ven, yo no cambié el número, lo que cambié es la forma de expresarlo. Vamos a extender acá la raíz. Cambié la forma de expresarlo. Y yo lo puedo hacer porque estamos utilizando la propiedad que mencionamos anteriormente de potenciación. Tengo un producto de potencias de igual base. Y el exponente, si yo lo sumara acá, vuelvo al anterior, que era 4. ¿Por qué hago esto a propósito? Porque ahora sí estoy viendo que en este producto yo puedo aplicar propiedad distributiva, o sea, aplicar la propiedad de raíz de una multiplicación, de un producto. Entonces, lo que yo voy a hacer es repartir esta raíz a cada uno de los factores. Me va a quedar raíz cúbica de 3 al cubo por, vamos a cerrar ahí, por raíz cúbica de 3. No escribimos a la 1 porque ustedes ya saben que 3 a la 1 sigue siendo 3. Bien. A propósito, hicimos esto porque nos está pasando de que tengo el índice 3, tengo exponente 3. Puedo aplicar la propiedad cancelativa, porque si yo resolviera, 3 al cubo es 27 y la raíz cúbica de 27 es 3. Entonces, como volvemos al número original, o sea, a nuestra base original, lo que yo puedo hacer es cancelar esta radicación y este exponente. Entonces solamente nos va a quedar este 3, lo vamos a anotar acá, 3 por raíz cúbica de 3. En el otro no tengo cancelación, porque no tiene exponente. En realidad el exponente es 1 y no se puede cancelar. Siempre para cancelar tenemos que tener igual índice, igual exponente en la potencia. Y acuérdense que puedo escribirlo así o puedo escribirlo directamente como 3 raíz cúbica de 3. Entonces, esto que encontramos acá, lo que hicimos es extraer un factor. En este caso fue el factor 3, lo sacamos dentro de la raíz, lo sacamos hacia afuera, y lo que podemos decir, por lo tanto, que raíz cúbica de 81 y 3 por raíz cúbica de 3 son equivalentes. Por eso les digo que es importante, por eso hicimos el repaso primero de las propiedades tanto de potencia como de radicación. Tercer ejemplo de extracción de factores de un radical. Tenemos el ejemplo C, que nos dice que extraigamos todos los factores de raíz cuadrada de 32. En este caso lo que yo voy a empezar a hacer es justamente factorizar nuestro radicando. Entonces vamos a anotar al 32, la línea de factoreo,
Y vamos a empezar a dividirlo por, en este caso, el número primo más chiquito, que es el número 2. Justamente lo puedo hacer porque 32, al dividirlo por 2, me va a dar 16. A 16 lo puedo continuar dividiéndolo por 2, así que anoto de vuelta otro 2. 16 dividido 2, 8. 8 lo puedo dividir por 2, me va a quedar 4. A 4 también lo puedo dividir por 2, me va a quedar 2. Y ustedes saben que el 2 solamente se divide por sí mismo. Entonces nos quedó 1. Ya terminamos de factorizar. Lo que estoy encontrando acá es que 32 es lo mismo que escribir 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Así que voy a decir que esto es 2 a la quinta. Es casi parecido al anterior, pero lo que nos va a pasar es algo un poquito diferente. Yo voy a hacer la separación acá. Voy a escribir de vuelta mi raíz cuadrada de 32. Voy a expresar a nuestro radicando 32 con el factoreo, con el factor que encontramos. En este caso, encontramos que raíz cuadrada de 32 lo puedo escribir como raíz cuadrada de 2 a la quinta. Obviamente estamos hablando de raíz cuadrada. El índice quiere decir que vale 2. No lo escribimos porque ya sabemos que es raíz cuadrada. Pero acá la potencia es 5. No estaríamos teniendo igual índice, igual potencia. Voy a recurrir, como hicimos en el anterior, a descomponer a esta potencia en un producto de potencias de igual base que vamos a hacer a propósito que cada exponente de esas potencias que yo escriba coincida con nuestro índice de la raíz. En este caso yo tengo que tratar de descomponerlo en algo que aparezca ese exponente 2. Así yo puedo después aplicar propiedad cancelativa. Podemos pensar en, supongamos, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pero ahí yo tengo solamente 2. Tengo 5 acá. Puedo pensar en multiplicar por otro 2 al cuadrado. Si yo hiciera la compensación, acá sería 2 más 2, 4. Y acá tengo 5. Entonces me estaría faltando un 2 más. Uno que tenga justamente exponente 1. Entonces ahí pueden ver que tenemos producto de potencias de igual base y los exponentes, si yo los sumo, vuelvo al anterior. 2 más 2, 4, más 1, 5. No alteré nada. Lo único que hice fue cambiar la forma de expresarlo. Una vez que tengo así, lo que yo puedo es aplicar justamente la propiedad de raíz de un producto. Aplico la propiedad distributiva, distribuye esa raíz cuadrada a cada uno de los factores. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada, y no decimos 2 a la 1, directamente decimos 2, porque ustedes ya saben que elevándolo a la 1 va a seguir siendo el mismo valor de la base. ¿Por qué tenemos así? ¿Para qué queríamos tener esta separación de esta manera? Porque ahora estoy viendo que el índice de la raíz coincide con la potencia que está dentro, en el radicando. Sucede acá y sucede acá. Puedo aplicar propiedad cancelativa. Dijimos que si yo resuelvo la potencia y después aplico la raíz, llevo al mismo número que estoy teniendo acá, que es el 2. Entonces, aplicando propiedad cancelativa en ambos y respetando la notación que tengo, me quedó, vamos a poner una flechita, esto me quedó como 2 por 2 por raíz cuadrada de 2. Como yo pude extraer más de un factor, pude traer 2 veces 2, lo que voy a hacer es justamente, como estos números están por fuera, los puedo multiplicar tranquilamente, porque hay de por medio una multiplicación. Entonces lo que puedo hacer, para suprimirlo más en notación, voy a decir que tengo 4 raíces cuadradas de 2. Y este va a ser
mi extracción de factores, mi expresión más reducida. Le vamos a decir expresión mínima, es otra manera de mencionarlo. Entonces, por lo tanto, puedo decir que raíz cuadrada de 32 y 4 raíces cuadradas de 2 son equivalentes. Esto es importante entenderlo porque a partir de ello lo que vamos a hacer es empezar a resolver algunas operaciones como había anticipado. Voy a resolver sumas y restas, pero para eso tengo que tener bien en claro si en algún momento yo tengo que extraer factor, que lo pueda hacer y con todo el procedimiento que lleva. Tengan en cuenta que siempre las raíces, los números que quedan en las raíces van a quedar los números primos. Así que tengan en cuenta también los números primos, ustedes los tienen que conocer, identificar y tienen que tener eso en mente que cuando extraigan, todos esos números primos van a estar dentro de ese radicando. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a explicar cómo sumo y cómo resto radicales. Último tema de esta clase y vamos a resolver sumas y restas de radicales. Bien, tengamos en cuenta que para sumar o restar radicales, yo lo voy a poder hacer cuando tenga términos semejantes. Vamos a estar hablando de términos semejantes cuando tenga el mismo índice de la raíz y el mismo radicando. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 va a ser semejante con 4 raíces cuadradas de 2. Más allá de que las cantidades son diferentes, en uno tengo 1 y en el otro tengo 4 raíces cuadradas de 2, no importa, lo que estamos hablando es de términos semejantes. Es algo parecido como en las ecuaciones, cuando ustedes tenían 3x más 4x, directamente decían que tenían 7x. Bueno, acá piensen que estamos trabajando con radicales. Y justamente tenemos que tener el mismo radicando, el mismo índice y justamente el mismo número que está dentro de la raíz que mencionamos que se llama radicando. Entonces, veamos acá, tengo 3 ejemplos. El ejemplo A nos dice 6 raíces cuadradas de 3 más 4 raíces cuadradas de 3 menos raíz cuadrada de 3. Estamos notando en este ejemplo que todos los términos, acuérdense que la separación de términos, todos los términos tienen raíz cuadrada de 3. Entonces, lo que yo podría hacer es justamente sumar o restar la cantidad que tengo de cada uno. Acá me dice que yo tengo 6, acá me dice que yo tengo 4. Y acá en este caso, que no tiene número, pero sobreentendemos que estamos hablando de una raíz cuadrada de 3. Una sola raíz cuadrada de 3. Entonces lo que yo podría hacer es 6 más 4, que son 10, menos 1, 9. Pero no voy a escribir solamente 9, porque estamos hablando de raíz cuadrada de 3. Estamos hablando de un radical. Así que yo en total tengo 9 raíces cuadradas de 3. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta esto, de que tiene que tener justamente el mismo radical. En el ejemplo B, lo que podemos notar es que tengo 5 raíces cuadradas de 6 menos 9 raíces cuadradas de 2 más 3 raíces cuadradas de 6 más 4 raíces cuadradas de 2. Todos los términos no son semejantes, no son parecidos, pero sí hay algunos que comparten, o sea, que son semejantes y otros que son semejantes, pero entre sí los 4 términos que yo tengo no son semejantes. Pero estoy encontrando que, por ejemplo, 5 raíces cuadradas de 6 es semejante con 3 raíces cuadradas de 6, porque tienen justamente el mismo radical. Por otro lado, menos 9 raíces cuadradas de 2 es semejante con 4 raíces cuadradas de 2. Entonces lo que voy a hacer es sumar los términos semejantes y los otros que también son términos semejantes los voy a sumar entre ellos. Y lo que voy a escribir es el resultado de ambas partes. Si yo empiezo por 5 raíces cuadradas de 6 y lo voy a juntar con 3 raíces cuadradas de 6, acá sería 5 más 3, 5 más 3 es
8. 8 y tenemos que decir que estamos hablando de 8 raíces cuadradas de 6. Ahora bien, ya hicimos la parte señalada con azul. Tendríamos que hacer la parte señalada con rosa. En este caso yo tengo acá menos 9 raíces cuadradas de 2 más 4 raíz cuadrada de 2. Acuérdense que tengo que hacer menos 9 más 4. Tengan en cuenta la regla, la suma y resta en números enteros. Menos 9 más 4, si yo debo 9 y tengo 4 pesos, voy a seguir teniendo deuda, pero va a ser un poco menor, va a ser menos 5. Y no puedo decir solamente menos 5, tengo que decir de qué. En este caso estamos utilizando el radical raíz cuadrada de 2. Acá me quedó 8 raíces cuadradas de 6 menos 5 raíces cuadradas de 2. ¿Puedo restarlos entre sí? No. ¿Por qué? Porque este es raíz cuadrada de 6, 8 raíces cuadradas de 6 y el otro es otro radical. Es raíz cuadrada de 2, que encima son 5 veces. Entonces, no puedo efectuar la resta entre ellos. ¿Qué va a pasar? Va a quedar así. Entonces le hago una nubecita de que llegué al resultado final. ¿Estamos? El ejemplo C, como veníamos diciendo, yo voy a poder hacer sumas y restas siempre y cuando tenga el mismo radical, o sea, que sean términos semejantes. Pero acá yo estoy encontrando que tengo raíz cuadrada de 27 más raíz cuadrada de 75. No se parecen en nada. Pero estos números yo los puedo factorizar. Factorizar, que es el tema anterior que vimos. Entonces, en un costadito, lo que voy a hacer es factorizar. Voy a hacerlo en este lado. Voy a factorizar al 27 y vamos a factorizar, vamos a hacerlo un poquito con más espacio, 27 y al 75. ¿Para qué voy a factorizarlo? Voy a ver si extrayendo factores puedo reducir un poquito más y capaz tengan justamente radicales en común, o sea que sean términos semejantes, pero así a la vista parece que no. Entonces, vamos a factorizar cada uno de los radicandos. En el caso del 27 voy a empezar dividiéndolo por 3. Esto es 9. 9 dividido 3 es 3 y 3 se divide por sí mismo, así que nos queda 1. Así que ya sabemos que 27 es lo mismo que 3 al cubo, porque tengo 3 veces. En el caso de 75, podría pensar empezándolo a dividir por 2, pero sabemos que no está en la tabla del 2. En la tabla del 3 sí, así que puedo dividirlo por 3. Esto nos da 25. Y a 25 lo puedo dividir por 5. Así que es el otro factor primo, ¿sí? El otro número primo siguiente. Y 5 por 5 es el que nos da 25, así que acá nos va a quedar 5. Y justamente 5 se va a dividir por sí mismo. Entonces nos queda que 75 es lo mismo que escribir 5 al cuadrado por 3. ¿Para qué necesito esto? Porque voy a utilizar el mismo método que hicimos anteriormente. Vamos a expresar cada radicando con los factores que encontramos. Entonces, en vez de escribir raíz cuadrada de 27, voy a escribir raíz cuadrada de 3 al cubo, que fue lo que encontré, más raíz cuadrada, pero en vez de escribir 75 voy a escribir lo que encontré, que fue 5 al cuadrado por 3. Si ustedes observan, este que tenemos acá, la raíz tiene índice 2 porque es cuadrada y la potencia no coincide. No coincide, este es un exponente 3. Entonces, podríamos expresar a esta potencia en un producto de potencias aprovechando la propiedad de potenciación que vimos y haciendo aparecer un exponente 2 para ver si puedo cancelarlo con el radical. Entonces, podría pensar en raíz cuadrada de 3 al cuadrado, pero como acá el exponente me dice que es 3, tendría que multiplicarlo por un 3 a la 1.
Acá sabemos que está el producto, las bases son iguales, así que los exponentes los puedo sumar y vuelvo al anterior, a 3. A este lo vamos a bajar tal cual. ¿Por qué lo voy a bajar tal cual? Porque quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo. Acá estoy observando que tengo en ambos, tengo un producto de dos números. Tengo afectada la radicación, así que lo que puedo hacer es justamente aplicar la raíz de una multiplicación, la raíz de un producto. Entonces lo que voy a hacer es justamente aplicar como propiedad distributiva. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada, en vez de decir 3 a la 1 voy a poner directamente 3, más, en este caso también, raíz cuadrada de 5 al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Entonces, ustedes pueden ver que hay en estas dos situaciones que tengo el mismo índice y el mismo exponente de la potencia. Acá también. En los otros dos, no. Entonces acá puedo aplicar propiedad cancelativa, porque tienen el mismo índice, el índice del valor del índice coincide con el del exponente de la potencia. Entonces nos va a quedar 3 raíces de 3 más 5 raíces de 3. Si ustedes observan, nosotros habíamos empezado desde acá, donde no encontrábamos que sean semejantes. Este era 27 y este era 75. Pero haciendo todo el factoreo y aplicando propiedades de radicación, encontramos que esta raíz cuadrada de 27 es lo mismo que 3 raíces cuadradas de 3. Raíz cuadrada de 75 encontramos que es 5 raíces cuadradas de 3. Encontramos términos semejantes, son semejantes, solamente que tuvimos que factorizar. Ahora sí yo voy a poder efectuar la suma, porque tienen el mismo radical, que es raíz cuadrada de 3. En este caso va a ser 3 más 5, y ustedes saben que 3 más 5 es, vamos a ponerlo acá con color, 8, y justamente no puedo decir solamente 8, porque estamos hablando de radicales, así que 8 raíces cuadradas de 3. Este es nuestro resultado final. Entonces, cuando tenemos radicanos distintos, que no son semejantes los radicales, lo que voy a tener que recurrir es al factoreo, tratar de utilizar las propiedades que vimos de potenciación y radicación para tratar de encontrar que sean semejantes y poder hacer la suma o la resta. En este caso fue una suma. Tenemos el ejemplo D, donde nos dice 4 raíces cuadradas de 2 menos 2 por raíces cuadradas de 45 más 10 raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 32. Estamos viendo que no tenemos radicales semejantes, ¿sí? Estamos teniendo radicales distintos. Este es radical 2, radical 45, radical 5 y este radical 32. Así que acá sí o sí nos condiciona a que tengamos, como en el anterior, que tratar de ver, en este caso de raíz cuadrada de 2, ya no lo puedo reducir porque es un número primo. En este caso que tengo raíz cuadrada de 5. Al 5 no lo puedo seguir factorizando porque es un número primo. Así que a los dos que tendría que factorizar es a 45 y a 32, porque son números compuestos. Compuesto quiere decir que tienen más de 2 divisores, ¿bien? O sea que no son primos. Entonces vamos a pasar a hacer en cálculos auxiliares el factoreo para cada uno. Voy a hacer el factoreo de 45 y voy a hacer el factoreo de 32, por este lado. Si empezamos con el de 45, 45 está en la tabla de, por ejemplo, algunos pueden empezar por el más chico o por el primero que se les ocurra. Por ejemplo, por 5. Porque 5 por 9 a mí me da 45. Así que el resultado va a ser 9. Pero ahora sí, 5 no divide en 9. El 9 está en la tabla del 3. Así que podemos retroceder. Podemos utilizar
otro número primo, no necesariamente tiene que ser el siguiente, puede ser el anterior. Entonces, en este caso, 3. Esto nos va a quedar 3. 3 se divide por 3 y nos queda 1. Entonces, estamos encontrando que 45 lo puedo expresar como 5 por 3 al cuadrado. ¿Bien? Ya hice el factorial de 45, vamos con el de 32. El de 32 lo habíamos hecho anteriormente, habíamos dicho que era dividido 2, esto nos quedaba 16, dividido 2, 8, dividido 2, 4, dividido 2, 2, dividido 2, 1. Así que 32 es lo mismo que 2 a la quinta. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a escribir mi operación, pero justamente para raíz cuadrada de 45 y para raíz cuadrada de 32 lo voy a escribir con estos factores que encontré. Entonces, los que no van a sufrir modificación van a volver a bajar tal cual está. 4 raíces cuadradas de 2 menos, acá nos dice 2 por, y en vez de poner raíz cuadrada de 45, lo que voy a poner es, vamos a cambiar el orden. Vamos a poner primero 3 al cuadrado por 5. Esto lo puedo hacer porque ustedes saben que la multiplicación es conmutativa. ¿Bien? Más, en este caso nos queda el 10 raíz cuadrada de 5 no va a sufrir modificación porque ya está lo más reducido posible, pero el raíz cuadrada de 32 lo vamos a escribir como raíz cuadrada de 2 a la quinta. Acá tenemos este término y este término. Voy a ponerlo en otro color para que no piensen que son semejantes, no aún. Yo tengo que utilizar propiedades para ver si puedo cancelar algo. Si ustedes observan, acá puedo aplicar, como tengo un producto de 2 factores, puedo aplicar la de raíz de un producto. Puedo distribuir esa raíz. Así que me va a quedar 4 raíces de 2, esto va a seguir bajando igual, menos 2 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 5. Este va a bajar igual, más 10 raíz cuadrada de 5, menos, y en el caso de 2 a la quinta, como no coincide el exponente con el índice de nuestra raíz, que es raíz cuadrada, lo que voy a hacer es justamente como hicimos en el factoreo de 2 a la quinta. Vamos a tratar de, en el factoreo del radical 32, ¿no? De raíz cuadrada de 32. Voy a expresar a propósito en un producto de potencias de igual base, donde yo encuentre en los exponentes de cada potencia que coincida con el índice de mi raíz. En este caso yo lo voy a, justamente como hicimos en el ejemplo anterior, de los anteriores, habíamos escrito que 2 a la quinta es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 a la 1. No cambié el 2 a la quinta, cambié la forma de escribirlo, pero sigue siendo 2 a la quinta, porque si yo tengo acá el producto de potencias de igual base, con los exponentes se suman 2 más 2, 4, más 1, 5. ¿Para qué hago eso? Porque esto yo lo voy a poder justamente aplicar la misma propiedad que aplicamos acá. Voy a poder distribuir esa raíz a cada uno de los factores. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada, vamos a extender acá un poquito, raíz cuadrada de 2, no vamos a decir 2 a la 1 porque ya sabemos que 2 a la 1 es 2. ¿Qué va a pasar con esto? Este va a bajar, nos va a quedar más 10 raíces cuadradas de 5. En este, si ustedes observan, estamos viendo la raíz cuadrada y tenemos una potencia cuadrada. Puedo aplicar la propiedad cancelativa. Cancelo, cancelo, y me queda, si yo escribo la forma que me queda, me va a quedar, el radical va a seguir siendo 5. Acá yo tenía un 2,
un menos 2 en realidad, multiplicando, y el que me queda acá es 3. Así que va a ser menos 2 por 3 por raíz cuadrada de 5. Y este va a seguir bajando, tal cual. Entonces, volvemos a escribir acá. Este va a seguir esperando a que terminemos de resolver las dos cosas que estábamos tratando de achicar. Acá vemos menos 2 por 3. Esto está por fuera de la raíz, así que como es un producto, ustedes ya saben que lo pueden multiplicar. Entonces me va a quedar menos 6 por raíz cuadrada de 5. O directamente 6, vamos a decir 6 raíces cuadradas de 5. Más 10 raíces cuadradas de 5. En este caso también puedo aplicar propiedad cancelativa porque el índice coincide con el exponente en ambos casos. Cancelo, cancelo. Y ustedes fíjense que me queda menos 2 por 2. Y obviamente por raíz cuadrada de 2. Puedo decir que tengo menos 2 por 2 es 4. 4 raíces cuadradas de 2. Una vez que ya pude cancelar y aplicar todas las propiedades que conozco, voy a observar que partimos de esto, donde no había coincidencia, y estamos encontrando radicales semejantes. ¿Sí? Estamos encontrando términos semejantes. Por ejemplo, este que está acá es parecido a este, y estos dos términos son parecidos entre sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar los semejantes y voy a resolver. Si acá me dice 4 raíces cuadradas de 2 y acá me dice menos 4 raíces cuadradas de 2, quiere decir que se canceló, que es 0. Entonces, en vez de estar escribiendo 0, bueno, vamos a escribirlo, pero en definitiva, ustedes ya saben que como es 0 raíces cuadradas de 2, esto significa que es 0. No, ya no está más. Este es positivo, este es negativo, es la misma cantidad, pero con distintos signos, así que directamente es 0. Es más, no lo voy a poner, porque no es necesario. Pero lo que sí es necesario es que yo pueda, vamos a hacer así, vamos a cancelarlo, vamos a tachar, tacho, ya está, se fueron. Lo que sí me quedó es menos 6 raíces cuadradas de 5 más 10 raíces cuadradas de 5. Como tienen el mismo radical, yo sé que el resultado es algo con raíz cuadrada de 5. Ahora yo tengo acá menos 6 más 10. O mismo dicho al revés, 10 menos 6. Y 10 menos 6 es 4. Entonces, ¿qué nos quedó? 4 raíces cuadradas de 5. Fíjense de qué operación partimos, una operación que parecía larguísima, y al final terminamos encontrando el resultado final y lo más abreviado posible. Entonces, lo que ahora les propongo es que revisen la teoría, que está todo explicado, todo esto, lo que está en el video está explicado con lindos dibujos, con todas las señalaciones, todos los pasos que fui haciendo, les fui poniendo flechita por flechita. Lo que les propongo es, hay dos actividades, una es de extraer factores solamente, y en la actividad 2 se trata de operaciones, o sea, de sumas y restas de radicales. Cualquier duda que tengan, me consultan en el Classroom, yo siempre voy a estar ahí respondiendo. Y tengan en cuenta todos los pasos que vimos, todos los pasos, también el factoreo tiene que estar, así como hicimos acá, tiene que estar el factoreo, así si hay algún error yo lo puedo detectar a partir del factoreo y les puedo señalar, acá está el error. Bueno, sin más que decir, les mando un beso, cuídense en casa y nos vemos en la próxima clase.